Tras una serie de sucesos devastadores como la crisis del siglo III, la división del imperio y las invasiones bárbaras, el imperio romano de Occidente cae, pero Oriente duraría casi 1000 años más, y este junto con los germánicos y los árabes se disputarán lo que antes era el imperio romano. Hoy haremos un repaso por las naciones que habitaron el Mediterráneo y Medio Oriente después de la caída del antiguo imperio romano. El Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, un imperio surgido gracias a la división del imperio en dos. Esta fue la civilización más antigua de las tres, existiendo incluso antes del inicio de la Edad Media, cuando el Imperio Romano Occidental cayó. Este se proclamó como heredero directo de Roma y inició una reconquista para tratar de reunificar el Imperio Romano de antaño, y aunque este logró una gran expansión, este no logró reunificar el antiguo Imperio Romano, y con el tiempo iría perdiendo estos y otros territorios. La organización política se basaba en un basileus o emperador con poder político, militar y religioso del imperio. El senado pasó a ser poco importante y la figura del emperador se centralizó. En la economía, a diferencia de como vamos a ver en Occidente, era una muy centralizada, con enormes ciudades donde florecía el comercio. El emperador controlaba la agricultura por medio de los latifundios, extensiones de tierra, que eran mucho más grandes a diferencia de las parcelas occidentales. En la religión nos encontramos con la religión ortodoxa, una religión que se diferenciaba de la católica por tener su propio líder religioso y ser más tradicional en su fórmula. Estos reinos nacen después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el antiguo territorio de este, destacando los ostrogodos en Italia, los visigodos en Iberia, los vándalos en el norte de África y los francos merovingios en Francia. Estos no consideraban al Imperio Bizantino como heredero de Roma, ya que consideraban que su cristianismo era muy raro. Ahora veremos la organización política de estos breves y cambiantes reinos. Estos reinos, en el apartado de política, se destacaban que tenían reyes guerreros débiles elegidos por la nobleza del reino. También se destacaban la fusión entre las costumbres y principios germanos con las leyes escritas romanas. Por ejemplo, estaba prohibido tocarle o cortarle el pelo al rey. En la economía, a diferencia de Bizancio, la vida se ruralizó. Por las guerras entre reinos hizo que las personas abandonaran las ciudades y empezaron a vivir de lo que producían, y el comercio desapareció. Se crearon las parcelas, pequeñas extensiones de tierra donde los nobles usaban a los siervos, personas que trabajaban ahí y que, a diferencia de los esclavos, no se podían vender y salir de este territorio. Todo esto se justificaba por la Iglesia de que entre peor la pasaras en esta vida, mejor la vas a pasar en el cielo. Esta civilización surgió gracias a una nueva religión. El Islam. Esta religión se expandió rápidamente por Medio Oriente y el norte de África gracias a las guerras entre los califatos y otras naciones, llegando a ocupar de Iberia hasta Persia en menos de un siglo. Estos reinos se destacaban por tener varios califas gobernando varios territorios. Estos califatos se sustentan gracias al comercio de caravanas que pasaban por Media Asia y Europa. Lo que más destaca de los árabes es su nueva religión, el Islam, que actualmente es la segunda religión más grande con más de 1000 millones de adeptos a esta. Definitivamente estas tres civilizaciones marcaron la historia de la humanidad de alguna forma, para bien y para mal, marcaron la historia para siempre. ¿Y tú? ¿Cuál es tu civilización favorita?